Saludos, mis hermanos y amigos. Debemos perder peso. Y vaya que sí. El exceso de peso hace daño, trae enfermedades. Pero el peso emocional, el peso del pecado, hace más daño, mucho daño. Y como creyentes, hijos e hijas de Dios, a veces arrastramos peso y ese peso no nos deja orar tranquilos, no nos deja alabar al Señor, no nos da claridad en las decisiones que tomamos, porque ese peso nos hace tanto daño. Esos pesos tanto daño nos hacen. Ahora bien, siendo hijos e hijas de Dios, como mencionábamos la meditación pasada, debemos aprender a cortar, a soltar el pecado que nos asedia. ¿Sí? Nuestra carne le gusta el pecado. No es que nos convertimos a Cristo y ya, ¿no? El hombre viejo, la mujer vieja, aún viven en el cuerpo. Y como tal, viviendo en el cuerpo, siguen siendo atraídos como imán hacia el pecado. Siguen siendo atraídos. Y mis hermanos en la fe, alguien me preguntaba, pastor, ahora hay muchas más iglesias que antes, pero ¿por qué la iglesia hoy, los cristianos hoy, tienen tan poca influencia en el mundo? Y mi contestación fue esta. Le digo, hermano, cuando comenzó la iglesia, el testimonio de la iglesia, ¿cuál era? Era un testimonio de personas que buscaban adorar y alabar al Señor. Buscaban servir al Señor. Testificaban por donde iban, porque eran perseguidos. Pero por donde iban, testificaban de la cruz, testificaban de la muerte y resurrección de Cristo, testificaban del Evangelio. Y la influencia de la iglesia siempre fue poderosa. Tanto así que Pedro predicaba y 5,000 se convirtieron en una predicación. Pero antes de la predicación, el testimonio de los cristianos era poderoso. Hoy, lamentablemente, eso no ocurre. Hay muchos cristianos que no testifican, Más bien están aliados al mundo, están apegados al mundo. Van a la iglesia los domingos, cantan, aplauden, saltan, arriba las manos, pero en sus trabajos su testimonio es bien pobre, tanto así que no testifican, más bien participan con ellos de sus malas obras. Entonces, por eso la iglesia hoy no tiene influencia como hace 2000 años. Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, le dice en primera carta a Timoteo capítulo 5, el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y la segunda parte, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. No participéis en pecados ajenos, consérvate puro.
¿Saben lo que ocurre hoy? Participamos en pecados ajenos. Sí, somos partícipes. Si mi ñaño, mi ñaña, papá, mamá, mi tío, mi tía me invitan a un baile donde hay alcohol y otras cosas más, yo voy. Yo voy. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, dice, no, pues yo no voy a dejar de divertirme. Mis hermanos y hermanas, cuando uno se convierte a Cristo, sale de la oscuridad a la luz. Ahora usted es sal, somos la sal de la tierra, no el azúcar del mundo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, no participéis en pecados ajenos, consérvate puro, le está diciendo que bajo ningún concepto, ¿no?, se mezcle con las cosas del mundo. Bajo ningún concepto. No, pastores, porque no hay que ser santurrones. No se trata de ser santurrones, hermano. Se trata de agradar al Señor. Acordémonos de la sentencia bíblica. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si usted participa con, ya sea su familia o sus compañeros, del pecado, dígame, cuando usted le habla de Cristo, ¿de qué Cristo le va a hablar? Dios es santo, santo, santo. Y eso es algo que la iglesia de hoy olvida. Los cristianos hoy olvidan. Nuestro testimonio, ¿no?, es tanto con nuestra lengua como con nuestra vida. Y de las dos maneras hablamos. Sí, cuando usted le testifica a alguien de Cristo, habla con su lengua. Pero cuando usted muestra a Cristo en su vida, habla con sus hechos. Y si sus hechos es participar de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Su testimonio, la sal pierde su sabor. Y mis hermanos en la fe, créanlo, Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice que no debemos ser tropiezos para el mundo. No debemos ser tropiezos. Es doloroso cuando le estamos a alguien hablando de Cristo. Sí, me tocó alguna vez en una cola de un banco, ¿no? Estábamos haciendo cola, haciendo fila en el banco y hace años se fue el sistema. Oh, se fue el sistema, qué dolor. Y yo estaba apurado. Y estaba en la fila y media hora y no llegaba el sistema. Y una señora que estaba delante de mí empezó a hablar y hablar, ¿no?, quejándose del sistema. Y en ese momento, señora, perdóname. Y la escuché a la señora hasta que me escuchó. Le digo, son cosas que pasan, ¿no? Dios las permite. Y le empecé a hablar del Señor. Le empecé a hablar del Señor. Y ella me escuchaba atentamente. Después de un rato me dice, ¿usted qué? Digo, soy pastor. Dice, pero yo conozco a una señora vecina mía que va a una iglesia y también es cristiana, es evangélica. Y esa vecina toma, baila y dice malas palabras. A mí me gusta, dice, limpiar el portal de mi casa, siempre está limpio. Y esa vecina, que dice que es cristiana evangélica, como usted me acaba de decir, me tira la basura ahí. Tenemos permanentes peleas. ¿Qué ocurrió? Digo, ella puede ser alguien que asista a una iglesia, pero cristiana no es, le testifico de esta manera. No, dice, si lo que usted hablara o me está diciendo fue la verdad,
pero no le creo. Me causó pena, me causó dolor. Traté de testificarle de Cristo, pero ella tiene un mal testimonio de los cristianos por esa vecina. Y así hay muchos que no quieren conocer a Cristo, que no quieren que se les hable de Cristo por el testimonio de cristianos que van a la iglesia los domingos. Van a la iglesia los domingos como si nada, pero están siendo piedra de tropiezo para que otros no vengan a Cristo. Es un peso que se lleva y del cual debemos despojarnos. Mis hermanos en la fe, no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos acaso. Pablo dice, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Debemos testificar tanto con nuestra lengua como con nuestra vida. Ah, sí, podemos saltar en la iglesia, dar nuestro diezmo, dar nuestra ofrenda, ¿no? Podemos ser diáconos, pueden ser diaconisas, líderes en la iglesia, ¿no? Participar en la escuela dominical, ayudar en el club de niños, muy activos en la iglesia. Pero eso de nada sirve si en su casa, en su trabajo, en su vecindario, usted no da un buen testimonio. Usted se es piedra de tropiezo para que otros vengan a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque participa de las obras de ellos. Participa de todo lo de ellos. Acordémonos, hermanos. Dice, no participéis en pecados ajenos, consérvate puro, dice el Señor. En la segunda carta a los Corintios, del capítulo 6, miren lo que el Señor nos dice aquí, desde el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjense. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, hermana, Cristo nos ama. El Padre nos ama. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, quiere que así como usted llegó a sus pies, otros vengan a sus pies. Así como nosotros, por su gracia, por su misericordia, Dios perdonó nuestros pecados. Asimismo, nosotros sirvamos para que esos otros vengan a conocer a Cristo. Nuestro testimonio no se refiere a que somos perfectos. No se refiere a que somos impecables, porque no lo somos y no lo seremos hasta que estemos en la patria celestial. Pero aún con nuestras imperfecciones, debemos ver en los demás, hacerlos ver que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor.
dando testimonio de Él. Porque mis hermanos, en la fe, cuando invitemos a alguien a la iglesia con nuestro buen testimonio, esa persona va a querer venir a la iglesia. Pero si le damos un mal testimonio, esa persona no va a querer venir a la iglesia. El mal testimonio es un peso del que hay que despojarse. Una hermana en Cristo, hermana en la fe, decía: pastor, tardé años en comprenderlo. Años. Yo me convertí al Señor, me bauticé y yo iba igual a bailes y tomaba y el domingo estaba en la iglesia. Todo eso hacía, pastor. Pero un día comprendí que no era correcto delante de Dios. Le pedí perdón a mi Padre Celestial. Y sabe, pastor, le pedí perdón a mi familia porque les di un mal testimonio. Pedí perdón en mi trabajo por haberles dado mal testimonio. Que ese no era el Cristo que yo les había mostrado, no era el verdadero. Y le pedí perdón al Señor. ¿Sabe, pastor? Mi vida cambió. Pude hacer que mi familia vaya a la iglesia. Pude hacer que mis compañeros de trabajo vayan a la iglesia. Lo que antes, cuando participaba de sus malas obras, no querían saber nada. Y gracias a Dios, algunos de mi familia conocen al Señor. Algunos de mi trabajo conocen al Señor. Hermano, en la fe, no cargue con ese peso del mal testimonio. Si usted le ha dado un mal testimonio a un vecino, vecina, compañero, compañera, familiar, pídale perdón y dígale: te he mostrado a un Cristo que no es. Perdóname. Y pídele también perdón al Señor. Despójese de ese peso. Despójese y empiece a dar un buen testimonio. Porque cuando un cristiano da un buen testimonio, se siente livianito. Livianito. Se siente que sirve al Señor, que honra al Señor, que agrada al Señor. Y livianito, ese cristiano avanza en la fe. Así que, hermanos, en la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.